Amén, hermanos. Hoy día lo que vamos a hacer es una recapitulación o un repaso de todo lo que hemos visto en los últimos 3 domingos. Y como introducción, durante los últimos 3 domingos hemos estado hablando acerca de Romanos capítulo 9 y hasta el momento hemos revisado los 18 primeros versículos que nos han ayudado a profundizar mucho nuestra fe y a entender el carácter de nuestro Señor. Es por esto que antes de seguir con los próximos 15 versos es necesario que hagamos una pausa para poder recapitular lo que hemos estado hablando y hacer un repaso que nos ayudará a ver puntos que quizás ya hemos olvidado. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y pensando en esto, para mí no es una molestia hablar de quizás puntos que ya hemos hablado, es más, es seguro hablar de las mismas cosas, porque cuando repetimos una enseñanza, cuando repetimos un versículo, una canción varias veces, esta logra quedar en nuestra mente y nuestro corazón de una mejor manera. Ahora bien, esta recapitulación que haremos hoy no tiene que ver con decir exactamente lo mismo que dijimos en las predicaciones pasadas, como si fuera una reproducción de los sermones anteriores. Romanos 9 tiene la característica de abrir nuestra mente y nuestro corazón a quizás aspectos de Dios que no conocíamos. Así como en un matrimonio hay ciertas situaciones que nos ayudan a conocer áreas de nuestro cónyuge que no conocíamos, y eso nos hace amarlo o amarla más, lo mismo ocurre con Romanos 9. Nos abre la mente y el corazón a áreas del carácter del Señor que no conocíamos, lo cual no nos debe llevar a un rechazo al Señor o a una crisis, sino más bien a poder amarlo aún más. Además, Romanos 9 nos presenta tantas riquezas del Evangelio que no hay manera que podamos quedar indiferentes a lo que Dios nos revela en este capítulo. Por eso el desarrollo de este sermón será de tal forma que podremos ver un atributo o una característica del Señor y qué es lo que implica eso en nuestra vida. Por ejemplo, un atributo de Dios podría ser: Dios es amor, y sabiendo ese atributo nos vamos a hacer la pregunta: ¿qué implica eso para mi vida? Si Dios me enseña que Él es amor, entonces ¿cómo debería vivir mi día a día? Esa es la idea de la recapitulación de hoy día, del repaso de hoy. Y además de recordar los tópicos más importantes que Romanos 9 nos revela. También obtendremos maneras prácticas de llevar esas verdades a nuestro día a día. Y esto es muy importante, poder llevar a la práctica lo que escuchamos, porque muchas veces solamente se queda quizá en una verdad profunda teológica, pero muchas veces no encontramos esa forma práctica de llevar a cabo la palabra del Señor. Y el primer punto que quiero hoy día tocar es: Dios tiene un plan. Ya hemos leído los 18 versículos eh, y Dios tiene un plan. Este primer punto está basado en los primeros 5 versos de Romanos 9 y nos damos cuenta en estos primeros 5 versos, aparte de la tristeza que Pablo tenía por Israel, porque muchos de ellos rechazaron a Cristo, pero también lo que podemos apreciar es que el Señor tenía un plan muy claro y muy preciso con la nación de Israel. Los versos 4 al 5, por ejemplo, nos dicen que ellos fueron adoptados por Dios, vieron la gloria del Señor, Dios les reveló su pacto, les dio la ley, el culto, les dio sus promesas, y de ahí también tenemos a los patriarcas, a nuestros antepasados. Y en este punto vemos cómo el Señor tenía un plan preparado. Nuestro Dios no improvisa. Él tiene todo planeado. Para Él no hay contratiempos ni retrasos, y todo lo que Él quiere lo hace. A diferencia de nosotros no tenemos ese poder. Cualquier imprevisto frustra nuestros planes que hacemos. Pero el Señor se mueve de acuerdo a su plan, y ese plan lo vemos revelado en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Él llamó a Abraham, nuestro patriarca, nuestro antepasado, con un plan muy claro.
Y ahí le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Dios no le dio a Abraham un código que descifrar, como en muchas películas, o algún mensaje en clave. Dios fue totalmente claro con él. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el plan del Señor no solo era formar una nación, un país, unas tribus que fueran para él. El plan del Señor tenía como fin principal que de esa nación se levantara el Salvador que nos traería la buena noticia, ese Salvador del cual el Señor ya había hablado en Génesis 3:15, que sería quien daría la verdadera libertad al pueblo de Dios. Es por eso que el versículo 5 de Romanos 9 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fue de ese pueblo que el Señor adoptó, de ese mismo pueblo que vino Cristo. El Salvador no vino de Norteamérica, tampoco de Oceanía. El Salvador nació en Belén, vivió en Nazaret y fue crucificado en Jerusalén para justificar y perdonar a todos los pecadores de su pueblo, y todo de acuerdo al plan del Señor. Y le pido a mi hermano Javier que pueda leer Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Y mientras que el hermano Javier busca ese, le voy a pedir al hermano Germán que pueda leer Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 17 al 20. Hay que lo busque por mientras el hermano Germán. El hermano Javier, Hechos, capítulo 2, versos del 22 al 24. Amén, siervo. Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. El hecho de que el Señor tenga un plan perfecto no es algo que debiera ser algo más que nosotros tenemos que saber como una asignatura. El entender y conocer que Dios tiene un plan maestro, un plan perfecto que salió perfectamente bien, tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. Y aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. El comprender, hermanos, que nuestro Dios tiene un plan, me debe llevar a vivir una vida que honre
su nombre. Una vida para la gloria de Dios mientras somos peregrinos aquí. Entender que Dios preparó antes de la fundación del mundo al Cordero de Dios, Cristo, para mi rescate, debe traer una profunda seguridad a mi corazón. ¿Por qué? Porque si Dios preparó a ese Cordero antes de la fundación del mundo, ¿acaso el Señor no será capaz de cuidarnos mientras vivamos aquí? Dios tiene un plan y hay que descansar en ese plan que nos muestra en su palabra y en su evangelio. No tenemos que recurrir a profecías por ahí que nos dicen en YouTube o alguien que tiene esa palabra fresca de Dios. El plan del Señor está expreso en su palabra y en su evangelio. Y aunque ese plan incluya sufrimiento, dolor y angustia, sabemos que Él mismo nos traerá el consuelo y la victoria por medio de Cristo. Punto 2. Dios tiene un pacto. Y este es un punto central para nuestra creencia, para nuestra teología. Dios tiene un pacto. Y aquí lo vemos eso en los versos del 6 al 8, que dice: no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Luego de ver la tristeza de Pablo por la nación judía y su deseo ardiente por la salvación de ellos, nos damos cuenta que Pablo, más que estar angustiado o tener amargura, él sabía por el Evangelio que Dios tiene un pacto. Y al profundizar el pacto nos damos cuenta de la realidad de los versos 6 al 8 que nos hablan en un lenguaje de pacto. También porque nos dicen, en primer lugar, que la palabra de Dios no falla. Esto debido a que no por ser judío, por tener esa nacionalidad, alguien es salvo, sino que, como dice el verso 8, los salvos son hijos según la promesa. Y esta promesa la vemos claramente cuando el Señor le dio su palabra a Abraham en Génesis 17:7, que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y aquí repito la pregunta que hicimos hace 3 domingos atrás: ¿qué tenemos que ver nosotros con este pacto? Bueno, ese es el pacto eterno que el Señor hizo con todos nosotros para ser nuestro Dios eternamente. Dios no le dijo a Abraham: voy a hacer un pacto contigo hasta que tú mueras o hasta que mueran tus hijos, sino que Dios le dijo: seré tu Dios perpetuamente, eternamente. Ese es el pacto de gracia. Y en ese pacto de gracia están todos los creyentes de todas las generaciones. En este pacto el Señor promete que será nuestro Dios. Y alguien que nos ayuda a entender qué significa de forma práctica el pacto es Moisés. Y aquí le voy a pedir a la hermana Sonia que pueda leer Éxodo, capítulo 33, versículos del 13 al 16. Éxodo capítulo 33, versos del 13 al 16. Amén. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Amén. Moisés lo que estaba haciendo era recordarle a Dios el pacto que había hecho con Abraham.
Estos versos son claves porque el pacto que Dios hizo con Abraham no es un pacto donde Dios le prometía bendiciones materiales, un buen pasar en esta vida o solamente una porción de tierra en este planeta. El pacto de gracia, hermanos, es la presencia de Dios acompañándonos cada día, es ser amados por Dios y es ser apartados de todos los pueblos para ser el pueblo santo de Dios sin haber en nosotros una condición o algo especial, solamente la gracia de Dios. Dios no eligió a Abraham porque era un hombre recto, un hombre perfecto. Dios lo eligió solamente por su gracia. Y como Él es el Padre de la fe, entonces también ocurre con nosotros. No había ninguna condición especial en nosotros para ser elegidos. Y esto que hemos leído tiene grandes implicaciones prácticas para nuestra vida. No se queda solamente en algo que el Señor hizo con Abraham o que nos dicen solamente como una letra, sino que tiene implicancias prácticas para nuestra vida. Y 2 capítulo 6, versículo 16, hasta el capítulo 7, verso 1, ahí nos muestra algunas implicancias que tiene el pacto de gracia para nosotros. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está el pacto de gracia. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tal pacto de gracia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos textos nos llevan a meditar en el pacto de gracia que Dios hizo con nosotros. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Acaso no deberíamos experimentar gozo en nuestro corazón al saber que Dios habita y anda entre nosotros y es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo? No caminamos solos en este mundo. Cada día el Señor nos acompaña y nos da todo lo necesario para enfrentar el día a día, no solamente con el fin de ser felices, sino con el fin de que su nombre sea glorificado. Como hablábamos el día jueves en el discipulado que teníamos, que finalmente la vida cristiana se reduce a vivir para la gloria de Dios. Vivir en el pacto de gracia también significa dejar al viejo hombre, dejar la vieja vida atrás. Fuimos llamados a ser el pueblo santo de Dios y esto no lo vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Aquí no hay 5 pasos para ser más santo, 7 métodos para lograr la santidad, no. Solamente es la ayuda y la dependencia absoluta del Espíritu Santo. El pacto de gracia también incluye la operación del poder de Dios en nuestro corazón, que motivados por estas grandes promesas, por este pacto hermoso, nos llevan a vivir en la santidad que Dios demanda para sus hijos e hijas. ¿Estás luchando contra el pecado hoy? ¿Estás experimentando debilidades y aflicciones? Sigue luchando porque hay esperanza en el pacto del Señor, en su Evangelio Santo que nos da el poder en la debilidad. Punto 3. Dios es fiel a sus promesas. De ahí tenemos Romanos capítulo 9, verso 9, que dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios comienza aquí a dar ejemplos de aquellos que están incluidos en su pacto de gracia. En primer lugar, el verso 9 nos habla de Isaac, a quien Dios había prometido que nacería de Sara, y aunque, como vimos en los domingos pasados, aunque Abraham y Sara tomaron medidas desesperadas y nació Ismael antes que Isaac, Dios les dejó en claro que era Isaac a quien él había elegido como parte de su pueblo. Él era el hijo de la promesa.
Aquí vemos que Dios no cambia su plan y tampoco cambia su pacto. Si esto fuera así, deberíamos tener miedo porque se imaginan si Dios de un momento a otro dice, tú ya no eres parte de mi pacto y estás fuera de mi plan, pero nos podemos gozar de que Dios no cambia su palabra. Él es fiel a sus promesas y aun con nuestras caídas, pecados y debilidades, Él permanece fiel al pacto que ha hecho con nosotros. Tenemos que dejar de ver a este Dios que está constantemente probándonos para ver si realmente nos ama o no. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no estaba probando a Abraham cuando le pidió sacrificar a Isaac para ver si realmente cumplía o no, porque si no cumplía lo iba a cambiar. No. Dios sabía, Dios le iba a dar el poder a Abraham para que enfrente todas las cosas más difíciles y duras que él tuvo que enfrentar. Es por esto que cuando Abraham y Sara dudaban de las promesas del Señor, Dios les dio una palabra clave ahí en Génesis capítulo 18, verso 14. Hermana Jordana, Génesis 18, verso 14. Génesis. Sí, Génesis. Génesis capítulo 18, verso 14. Capítulo 18, verso 14. Sí, Ya. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Esa? sí. Ya. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces, cuando Abraham y Sara estaban dudando de las promesas del Señor, de lo que el Señor había prometido en su pacto, el Señor viene con una pregunta, les hace una pregunta a ellos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y cuando analizamos estas palabras, cuando analizamos las promesas del Señor, vemos grandes implicancias prácticas para nuestra vida. No solamente se queda ahí en la palabra que el Señor dijo, sino que si Dios, hermanos, ha prometido ser nuestro Dios por siempre y nos ha dicho que somos su pueblo, ¿acaso debemos vivir en temor o miedo pensando que Él algún día cambiará de opinión y nos dejará solos? Porque muchas veces tenemos ese mal concepto de que el Señor en un momento va a cambiar de opinión y tú ya no eres mi hijo, yo te desecho a ti. Pero no es así. Malaquías 3:6, léelo, mi amor, por favor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. No temas, iglesia, nuestro Dios no cambia. Es probable que pensemos que nuestro pecado podría ser cambiar a Dios de opinión respecto a nosotros, pero Él ha prometido ser nuestro Dios y también nos limpiará con la sangre preciosa de ese Cordero que envió a morir por nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso para Dios es difícil que lleguemos en victoria delante de su presencia el día de nuestra muerte? No. Para Dios nada es difícil. Nuestro Dios nos lleva de la mano cada día de nuestra vida y como cantamos y seguiremos cantando, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él nos sostiene y Él va a cumplir sus promesas. Dios elige conforme a su propósito, punto 4, versos del 10 al 13. Ahí en Romanos, todos, y este punto, ¿qué significa? Que todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, todos los que Dios ha hecho, todos los que con Dios ha hecho su pacto, todos sus hijos, todos los creyentes, todos los salvados, son elegidos y amados de acuerdo al plan del Señor, de acuerdo al propósito de la elección del Señor. Y aquí tenemos Efesios 1:4, por favor, papi, hermano Germán. Efesios capítulo 1, verso 4. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Esto, hermanos, nos dice algo maravilloso para nuestras vidas. Dios
no nos eligió por nuestros méritos o esfuerzos. Él nos eligió por su pura buena voluntad, sin haber nada bueno en nosotros, sin haber una condición especial, estando muertos en nuestros pecados, Él nos eligió. Y ahí están los versos de Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30, que le voy a pedir al hermano Mauricio que los pueda leer. Hechos capítulo 28, Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, que nos dicen esos versos respecto a la elección del Señor. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fuimos elegidos no por nuestras obras, sino por el que llama, como dice ahí el verso 11 de Romanos 9. Fuimos hechos parte de su pueblo por su pura misericordia y amor. Al igual como Jacob fue amado, nosotros también somos amados por Dios con amor eterno. Y ser amado eternamente por Dios tiene grandes implicancias prácticas también para nuestra vida. No solo es entender con nuestra mente, sino vivir en la elección y el amor de Dios. Y en primer lugar, como decía Efesios 1:4, fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que el Señor usará todos los medios que Él ha determinado para hacernos santos, para matar el pecado que está en nosotros. Dios usa las aflicciones, las debilidades, las enfermedades, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus colegas, a tus vecinos, para hacerte santo. Dios usa, hermano Mauricio, la oficina municipal para hacerte santo, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. No debemos impresionarnos de que muchas veces nos veamos envueltos en aflicciones y en debilidades. Todo eso nos dice que somos elegidos mientras el carácter de Cristo se forja en nuestro corazón. Muchas veces le decimos al Señor, dame tu carácter, quiero ser como tú. Y empiezan a llegar los problemas, empiezan a llegar las debilidades, porque por medio de todas esas cosas, por medio de todas esas situaciones, el Señor va probando nuestro carácter. Primera de Pedro 1, versos 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está la clave. Para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, esta fe que el Señor nos ha dado, el haber sido elegidos, eso va a ser sometido a prueba, porque hay falsos elegidos, por así decirlo, hay falsos creyentes también. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, después de todas las aflicciones, de todas las pruebas que pasemos aquí, se va a comprobar verdaderamente que tenemos una fe verdadera o que simplemente no éramos cristianos. Hemos conocido muchas personas que oyen la palabra del Señor, la reciben con gozo, pero después vienen las pruebas y se van porque no eran del pueblo del Señor. Entonces, Dios, hermanos, nos ha elegido por su pura gracia y por su puro amor para ser santos y sin mancha delante de Él. Punto 5. Dios es misericordioso. Romanos 9 del 14 al 16. El verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Leer el verso 3, hermanos, de Romanos, siempre nos va a generar dudas al inicio debido a que habla de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Para algunos eso es injusto. ¿Cómo Dios ama a uno y al otro no? ¿Cómo Dios elige a uno para que sea parte de su pueblo y al otro lo aborrece? Sin embargo, cuando continuamos con nuestra lectura,
observamos cómo el carácter del Señor se nos revela y dejamos de ver a Dios como alguien que está rogándole al hombre que le abra el corazón y lo vemos como un Dios misericordioso. Por eso los versos 15 al 16 nos enfatizan la misericordia del Señor y en lugar de mostrarnos a un Dios injusto o arrogante, nos muestra aún más la gracia de Dios. Porque la realidad es que ningún ser humano quiere a Dios. Todos están caídos y la única forma de que el hombre se acerque a Dios es que la gracia de Dios opere en el corazón del hombre. En lugar de decir por qué el Señor no los eligió a todos, deberíamos sorprendernos de que Dios nos mire, de que un Dios tan santo, un Dios tan justo haya decidido enviar a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir por nosotros, pecadores que solo merecen la ira santa y justa de Dios y el castigo por nuestros pecados. Y el que Dios haya tenido misericordia de nosotros también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. No es solo decir gracias Dios por tu misericordia, sino vivir una vida de misericordia. Efesios 4:32, hermana Sonia. ¿Está ahí también? Si no alcanza a leer. Amén. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces debemos vivir una vida que refleje eso. Hay muchos que dicen que Dios tuvo misericordia de ellos, pero odian a todo el mundo y no perdonan a nadie. Un verdadero creyente se caracteriza por tener un corazón de misericordia, un corazón que se compadece por el otro, no uno que se ríe de la debilidad ajena, sino más bien que se ve reflejado en la debilidad del otro e intenta ayudar con el Evangelio. Y eso es lo que más nos cuesta y debemos reconocerlo delante del Señor. Nuestras debilidades queremos siempre ser amados, pero cuando vemos la debilidad del otro siempre es más fácil criticarlo y pisotearlo. La mayor muestra, hermanos, de misericordia que podemos mostrar es perdonarnos entre nosotros. Si no perdonamos, entonces estamos olvidando que Dios fue misericordioso con nosotros y le negamos a los demás el perdón que nosotros tanto queremos cuando fallamos o pecamos. Porque cuando nosotros pecamos, queremos que nos perdonen de inmediato, pero cuando pecan contra nosotros, no perdonamos y preferimos darle una lección a los demás. Que el Evangelio nos muestre el camino a la misericordia y el perdón. Y el último aspecto del Señor que podemos ver y que el Señor nos ha llevado a ver el día de hoy es: Dios es soberano en la salvación. Y ahí están los versos 17 y 18 del Romanos 9. Y si pudiéramos, hermanos, resumir estos 18 versículos que hemos expuesto de Romanos 9 hasta ahora, podríamos decir y mencionar uno de los pilares de nuestra identidad como Iglesia Reformada, Puerta de Vida: soberanía de la gracia de Dios en la salvación. Ver el plan de Dios y entender que fuimos elegidos para participar de su pacto de gracia, que incluye todas sus promesas, nos muestra con claridad cómo el Señor es soberano para salvar a quien Él ha decidido salvar. Nuestro Dios no está obligado a ser misericordioso. Su misericordia es voluntaria. Si Él hubiera decidido condenar a todos por sus pecados, lo hubiera podido hacer, porque eso es lo que merecemos. Sin embargo, Él envió a Cristo para mostrarnos su gracia, para enseñarnos esta gran buena noticia que fuimos llamados a anunciar. Al oír esta buena noticia, todos los elegidos serán salvados y todos aquellos que rechacen el Evangelio serán entregados a sus pecados. Dios no tiene la culpa de esto. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Si el hombre rechaza a Cristo, no es culpa de Dios, es porque las obras de los humanos son siempre pecado, y si nosotros aceptamos a Cristo es solo por la gracia de Dios. No hay mérito alguno en esto. No hay obras de nuestra parte que nos puedan salvar. Solo la obra de Cristo fue suficiente para alcanzar la gracia del Señor. Es por eso que si Dios tuvo misericordia de nosotros, si Dios nos eligió y nos amó, entonces eso debe evidenciarse en nuestras vidas. Muchos se consideran elegidos por Dios, pero su vida dice algo totalmente distinto. Hay muchos que andan por ahí viviendo una vida desenfrenada de pecado y dicen, no, el Señor me eligió, yo soy hijo de la promesa. ¿De dónde? Los que son elegidos tienen fruto de que son elegidos. Y un elegido, si quisiéramos ponerlo en términos simples, es alguien que ha creído en el Evangelio y que camina y vive de acuerdo a las verdades del Evangelio. Y aquí tengo el último texto que me gustaría mencionar, que es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y ahí le pido al hermano Mauricio que lo pueda leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 10. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si no estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas, la vista es muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Hermanos, como aplicación final, como conclusión final, Romanos 9 trae grandes implicaciones prácticas para nosotros. Nos debe llevar a vivir una vida centrada en el Evangelio, donde la gracia de Dios es la que sostiene nuestra vida y no nuestros mejores esfuerzos religiosos. No intentemos sorprender al Señor, Él no necesita nuestros sacrificios baratos. Lo único que nos hace estar bien con Dios es la vida perfecta que Jesús vivió y su muerte y resurrección. Y si olvidamos esto, hermanos, estamos cortos de vista, estamos ciegos y estamos olvidando la obra del Señor por nosotros, olvidando el Evangelio. Cuando, hermano, tú quieres empezar ya a ponerte en oración a las 6 de la mañana, ya voy a ayunar todos los días, Señor, para tratar de sorprender al Señor, es porque estás corto de vista, es porque estás poniéndote ciego, estás olvidando el Evangelio. No podemos, hermanos, intentar querer estar bien con el Señor por las cosas que hacemos, sino que si estamos bien con el Señor, como cantamos en esa canción, estoy bien con Dios, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer. Y si hacemos todas esas cosas, que sea para la gloria del Señor. Si vamos a levantarnos a orar a las 6 de la mañana, si vamos a orar de temprano, que es hermoso, si lo vamos a hacer porque amamos a Dios y porque Él nos ha amado. Y ese último versículo que leía el hermano Mauricio ahí en 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hemos hablado de la elección del Señor y la nueva traducción viviente dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido.
hagan estas cosas y nunca caerán. Si queremos comprobar, hermanos, si realmente formamos parte de lo que Dios ha llamado y elegido, debemos ver cuánta influencia tiene el Evangelio en nuestro corazón. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta si formamos o no parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Yo doy gracias al Señor y testifico delante del Señor que puedo ver cómo el Evangelio está trabajando en el corazón de cada uno de los que estamos hoy día aquí. Esforcémonos en la gracia de Dios y no perdamos de vista el Evangelio, hermanos. Eso es lo que más necesitamos. Es por eso que el apóstol Pablo decía, a mí no me complica escribirle las mismas cosas, hablarle de las mismas cosas. A nosotros, hermanos, y no debe ser un problema hablar siempre del Evangelio, porque el Evangelio debemos recordarlo diariamente, cada hora, cada segundo, cada minuto, porque cada segundo, cada minuto, muchas veces nos estamos desviando del Evangelio y tomando siempre las cosas en nuestras manos. Romanos 9 nos lleva al Evangelio a profundizar la obra de Cristo, a ver sus gloriosas misericordias, a considerar una vez más la gracia soberana de Dios y a postrarnos y rendirnos una vez más delante de aquel que nos eligió y amó para cumplir con su santo propósito. Amén y amén.